Bienvenidos a Página Abierta con el Arte y la Cultura, su cita semanal con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. La Bienal Nacional de Artes Visuales es el evento artístico y cultural más importante que se realiza en la República Dominicana. Esperada por artistas y creadores cada 2 años, aglutina buena parte de las nuevas tendencias y los nuevos lenguajes del arte y sirve de termómetro para medir el devenir de la creación artística, de la productividad artística en el escenario nacional. Fundada en 1942, la Bienal se realiza cada 2 años, genera polémicas, debates, expectativas y arroja resultados. La 28ª Bienal Nacional de Artes Visuales acaba de concluir en el mes de noviembre. Y para hablarnos de esa Bienal, de su importancia, su significado, su relevancia, sus tendencias, para evaluar un poco lo que arroja esta Bienal, las obras premiadas, las obras presentadas, para hablarnos de su alcance y su magnitud, tenemos hoy en el programa a una persona entendida en la materia, una persona conocedora y que además fue miembro del jurado de selección de las obras presentadas en esta Bienal, en esta 28 Bienal de Artes Visuales. En Página Abierta con el Arte y la Cultura nos acompaña esta semana una de sus fundadoras, la profesora y arquitecto Amelia Soto. Bienvenida, profesora. Gracias. De nuevo, Fidel. Bienvenida a su programa. Este es un programa al cual muchas gracias. Usted es fundadora del programa y vuelve y se va y vuelve cada vez que quiere. Sí, claro, Sí. Gracias, muchísimas gracias. Un honor. Bueno, usted es una persona muy indicada para hablarnos de esta Bienal porque estuvo involucrada en su organización, en la selección de las obras, no en la premiación, sino en la selección, una ardua labor. Sí. Y quisiéramos que hablara para el público televidente acerca de esta Bienal y de los resultados y de la importancia, su significado y qué nos trajo y qué nos dejó esta Bienal. Bueno, muchas gracias. Para hablar de la Bienal, Fidel, tenemos que referirnos al contexto internacional. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo globalizado, donde la Internet ha revolucionado y a través de la web nosotros conocemos en tiempo real, en cualquier momento, lo que está sucediendo en cualquier parte del globo terráqueo. Y si conocemos la noticia y todo lo que es la política internacional, los desastres naturales, pero también el terrorismo, las guerras, también nosotros estamos actualizados en relación al arte y sus manifestaciones. Entonces el arte contemporáneo es muy plural, es muy democrático, es muy abierto a las ideas, a las tendencias, pero también abierto al uso de los materiales. Y para referirnos al arte contemporáneo tenemos que irnos atrás y mirar en el siglo pasado lo que fue el ensamblaje. Actualmente nosotros estamos viendo, observando, que hay una tendencia a la búsqueda de el reciclado de los materiales, lo que se llamó en el siglo pasado ensamblage, el ensamblaje. Entonces el ensamblaje es parte un poco de las técnicas y de los métodos que se utilizan en este momento para trabajar el arte contemporáneo. Y si no, vámonos al Art Basel. Bueno, aquí vemos nosotros en la imagen a Fernando Peña de Filló, a quien estuvo dedicada esta pasada Bienal. ¿Por qué? Porque sí, la ficha nuestra 28ª Bienal realmente hace todos los años, y en este caso este año fue Fernando Peña de Filló, a uno de nuestros grandes artistas y pensadores, porque muchos de esos artistas son genios, vamos a decir, que dentro de lo que es su quehacer como artista plástico también incursionan en la literatura y son grandes maestros. Ahí nosotros estamos viendo, Fidel, el ganador del premio de cerámica. Y nosotros traemos para el público alguna de su viva, sí, exacto, una de las categorías de viva voz de los artistas. Nosotros traemos algunas de las obras, por ejemplo, de lo que fue la cerámica Cristian Tiburcio en un formato estructural
con mucho colorido. Él presenta su cerámica, en este caso él fue ganador. Nosotros encontramos en la acción performática a Iván Jiménez. También encontramos nosotros en las siguientes imágenes denuncias sociales. Esa obra que tenemos ahí, Fidel, es la obra seleccionada dentro de lo que es la instalación, sí. pero a la vez fue la más seleccionada por el público. Sí, yo quiero que nos detengamos en esa imagen, sí, a nuestro señor director, y usted como especialista, semiólogo, contextualice en relación a lo que son la emotividad del ser humano, del público, y lo que decodifica el ser humano cuando observa sobre una cama un corazón que está ahí. Usted, sí, como duda. lector visual y especialista, ¿qué usted lee ahí? Bueno, hay como toda obra, la obra está abierta a varias lecturas, hay varias maneras de leerla. A mí me sorprende, yo llevaba a mis estudiantes de distintas secciones de la Facultad de Artes, los llevé a visitar la Bienal, fue de manera presencial, ¿no? Sí, sí. Y ellos cuando entraron al lugar donde estaba la exposición premiada de Gianni Taulet, sí. titulada esta reflexión de ella sobre la intimidad, ¿no? Sobre el ser, la intimidad, el amor, la subjetividad, sin duda que cautivaba al público. Claro. El ambiente, el entorno, hay una atmósfera en torno al objeto expuesto, ¿no? Exacto. La aparente simpleza o simplicidad es engañosa porque hay una significación ahí. Detrás de esto. Hay una poética visual. Sí, hay exactamente. Pero también, como era una instalación, existía una invitación a los sentidos del tacto, porque algunas personas tocaban, sí, pero algunas personas escuchaban una melodía, y la melodía te invitaba a soñar. Entonces yo pienso que hay mucho de romanticismo y de una poética romántica cuando la persona entra a un espacio cerrado, totalmente a oscuras. ¿Qué sucede en el ser humano? ¿A qué te invita realmente una obra como esta? Te invita a soñar. Por supuesto, sí. Exacto. La obra se llama Saudade, es una palabra claro, portuguesa, sí, de difícil traducción al español. Exacto. Porque se traduce como melancolía, exacto, nostalgia. Hay el entorno, entras, la cámara oscura, el cuarto, la música. Hay una declaración del artista también, en un lado hay un texto que acompaña, claro, una reflexión del artista, una presentación de la obra, que es una reflexión bastante poética, digamos. Claro. Para mí es una reflexión sobre lo íntimo y la soledad, ¿no? Exacto. Pero también sobre el amor, porque está ese corazón, y no solamente esa cama con esos símbolos eróticos. Exacto. Muy significativa y muy poética sobre todo. Sin embargo, en esta que vemos, Julio César Peña Guillén, de la serie Feminicidio, trabaja en un grabado lo que es una problemática social angustiante, reiterativa. En todas las bienales aparecen los signos de la violencia. Sí. Y en este caso el feminicidio, o sea que es un mal que está ahogando, igual que los asaltos que cada día roban la vida de personas inocentes. El feminicidio es algo para debatir. Es uno de los males, uno de los cánceres. Pero nuestros artistas lo presentan en las bienales consecutivamente, de manera, vamos a decir, consecutiva, reiterativa y como una forma de llamado a la sociedad. Sí. Fíjese que... Sin duda. Ese en la categoría gráfica. En la categoría gráfica. Sí, el trabajo de Julio César Peña. Exacto. La obra se titula La pena que nos une. La pena que nos une. La pena que nos une, el dolor, exacto, ¿no? Y la serie es la serie Feminicidio. Feminicidio, que exacto. Es un tema... Ahí vemos la fotografía del autor de la obra. Y es bueno significar que la mayoría de los artistas ganadores
en esta Bienal no son artistas ya consagrados, son artistas jóvenes que se atrevieron e hicieron realmente de la Bienal un escenario para mostrar al mundo, a la República Dominicana, que ellos son una nueva generación que vale mucho. Es una de las características de la Bienal, Amelia. Si tú estudias un poco la historia de las bienales, por lo menos las bienales de los años 70, incluso cuando los gobiernos de los 12 años de Balaguer, sí, de Joaquín Balaguer, los 12 años hasta el principio de los 80, los primeros gobiernos del PRD, en ese periodo que va del año 72 al año 84, bien estudiado por la crítica de arte Mirna Guerrero, cuando se recuperan las bienales después de la interrupción. Las bienales se interrumpieron en los años 60, obviamente por los acontecimientos políticos e históricos del país, la guerra patria de abril, la inestabilidad política, no había condiciones. Exacto. Obviamente el arte no se desliga del resto de la sociedad y de la historia, hay un vínculo estrecho. Pero si volvemos por ejemplo, si analizamos la Bienal de los 70 y de los 80, podemos ver ahí que ha habido claro, la Bienal es escenario de los artistas consagrados, pero también es escenario y lugar de debut de los emergentes. Entonces la Bienal acoge tanto a consagrados como veteranos, como a nobles, tanto a los ya establecidos como a los recién llegados. Y importante esa capacidad que tiene una Bienal. El premio de pintura recae en una obra que trata mucho lo que es el conflicto dominico-haitiano que vivimos nosotros. Un tema permanentemente abierto, espinoso, polémico, que divide. No, y la obra realmente concitó duras críticas porque era una obra de pequeño formato, no de un gran formato, porque realmente para algunos críticos de arte, otras obras de la Bienal merecían el primer premio de pintura. Pero nosotros no somos quienes para juzgar, porque para eso estaban los jurados de premiación, que eran personas entendidas y que deliberaron y consideraron que el tema, en este caso, que abordaba un poco una abstracción, vamos a decir, monocromática de lo que es nuestra realidad político-social. Yo no estoy de acuerdo con eso que usted acaba de decir. Yo creo que nosotros podemos decir que no estamos de acuerdo con los premios. Tenemos el derecho en una sociedad democrática, además. El jurado no es absoluto, el jurado premia de acuerdo a Lo que pasa es que como crítica de arte, lo ético me obliga. Hay una ética de la crítica y en este caso entre críticos se respeta, mucho, decir, sobre todo cuando uno ha trabajado como jurado, o sea, el jurado tiene que ser respetuoso. Sí. Claro. Usted habla en su calidad de jurado con relación al jurado de premiación, pero yo como externo o como conductor del programa puedo decir, por ejemplo, ¿por qué no se premió esa obra estupenda de Agustín Muñoz? La tenemos ahí en pantalla, la vamos a mostrar. Para mí es la pintura superior, la mejor. Señales de inseguridad. Sí, la mejor obra en la categoría pintura ahí. Sí, extraordinaria. Y no sé, quizá el jurado ese tríptico de gran formato. Para mí es una obra extraordinaria. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de elementos sígnicos de lo que es la inseguridad que vive el dominicano en esta época y todos los elementos que utiliza para poder preservar su vida. Y son los elementos que utilizamos, las rejas, los candados, o sea, todo lo que el ser humano utiliza para preservar su seguridad. Entonces, señales de inseguridad, que la tenemos ahí y la vamos a mostrar en unos breves segundos, es una de las obras que más atrae a el conglomerado. Sin duda. Y muchos se preguntan por qué no fue premiada. Fue el primer premio de pintura. Más de un autor, más de un artista plástico que ha venido al programa, me lo ha dicho, entre bambalinas o aquí también. Exacto. ¿Cómo es posible? Pero bueno, hay que aclarar, una obra no se premia por el formato, por ser formato grande o pequeño. Claro. Tampoco se premia por la actualidad del tema, no es por el tema que se premia, es por el tratamiento formal y técnico. Es por varios motivos, varios factores, pero no es porque toque un tema. El tema de la seguridad ciudadana,
es un tema que nos preocupa a todos, pero por eso no se va a premiar una obra. No. Si la obra no tiene una calidad visual y una calidad Claro, formal. claro. Quiero decir que Sí. en esa obra de Dustin, Sí. que veremos más Sí, adelante, sí. hay un lenguaje, ¿no? No, y un uso magistral de la técnica, como usted puede De la observar obra, en sí. pantalla. Él trabaja sobre un portón. Portón, sí. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Lo primero que hacemos cuando nos mudamos a un lugar peligroso, Sí. construir un gran portón. Un portón. Entonces, Lo sobre que ese- podemos, ¿no? Bueno, claro. Lo que él utiliza en este caso ya de por sí es un elemento de denuncia, un gran portal, y sobre él, sobre esa vamos a decir, sobre esa tola que se utiliza para sellar, Sí. entonces ahí él exterioriza todo lo que son los elementos de la contemporaneidad para preservar la seguridad del ser Precisamente, humano. le digo que lo que podemos, porque yo no tengo portón en mi casa, yo tengo un apartamento y Pero lo que hice se fue, pone reja en las ventanas. rejas, sí, fortalecí las rejas. Exacto. Y todo eso es la seguridad. Sí. La seguridad que el Estado no nos garantiza y la Policía Nacional tampoco nos garantiza. Exacto. Lamentablemente, en esta muestra de Estado fallido que es la República Dominicana, algunos dicen, Odalí Pérez dice que es un Estado no fallido, hiper fallido. Hiper fallido. Pero el tema es palpitante, pero Sí. lo más relevante es cómo Dustin articula esto en un lenguaje plástico, toma el tema y lo trabaja. Claro. No es una simple denuncia, ¿no? No, hay una no. poética y es una obra pensada además. Claro, muy Hay un pensada. pensamiento. No, y hay una tradición en relación a la obra de Dustin Muñoz, que ha evolucionado. En este momento es muy ecléctica, mezcla muchas técnicas. Sí, Es un sin joven duda. muy revolucionario, diría Es yo. filósofo también. Exactamente. Y de los pocos artistas filósofos que tenemos Claro, nosotros. claro. Sí. Es propio de la Bienal, ¿no? ¿Por qué se premió esta obra y no la otra? Siempre es así, ¿no? Sí. No digamos que la obra premiada no sea buena, pero bien, simplemente que nos gustan otras obras Claro, o nos atraen sí. más. Profesora Amelia, Sí. sobre el Bienal, vamos a continuar conversando con usted, para el público, después de esta pausa comercial. Muy bien. Seguimos en Página Abierta con el arte y la cultura, su cita semanal con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto. Esta semana, nuestra invitada, la profesora y arquitecto Amelia Soto de Gañán, para hablarnos acerca de la 28ª Bienal Nacional de Artes Visuales que acaba de concluir en la República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo. Recuerden que usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter con el contenido semanal de nuestro programa, de esta, su cita cultural. Profesora, continuamos hablando sobre los pormenores de esta bienal y algunas de las obras seleccionadas y premiadas, ¿no? Sí. Y usted quería referirse, me decía, ¿no? A la... Bueno, de Angelita Casal, Sí. que nos relata en relación a su obra Heredad, en un contexto rural, con una poética muy subjetiva de lo que es el amor filial. Ella nos captura un momento muy interesante de lo que es esa ternura expresada dentro de un contexto rural de un abuelo hacia su nieto. Entonces, llama poderosamente la atención que esa es una de las obras como que enternecen. Y uno se pregunta, o sea, frente a todo lo que es la agresividad que exhibe el tránsito de la República Dominicana, frente a todo lo que son los atracos y las muertes que se generan, hay una sensibilidad del dominicano que no se ha perdido. Aún no se ha perdido. No se ha perdido, porque lo demuestra la obra que vimos, la que vimos anteriormente de Ginny Taulé Saudade, que fue considerada por el público, o sea, fue premiada por el jurado, pero también seleccionada en primer lugar por el público. Y fíjese que hay una poética visual en ambas. Entonces, uno se pregunta,
Hay una estadística de las personas que asisten a la Bienal. O sea, ¿cuál es el contexto social de la persona que emite un juicio crítico sin ser un especialista? Cuando nosotros vemos el video de Angelita Casals, cuando ella expresa su motivación, uno se pregunta, bueno, el artista del lente tiene una sensibilidad estética intrínseca, porque en un momento determinado ella se tira del carro, según expresó con sus propias palabras, y captura el momento mágico en el que un abuelo abraza a su nieto. Pero tú te pones a pensar, el que en un momento determinado va a una escena y la observa, la captura, pero una escena que no necesariamente te emociona por lo sublime, sino en un momento determinado por lo grotesco, como pasó en una de las bienales anteriores. En la antepenúltima bienal había un fotógrafo que había recogido en una cañada un feto y capturó la instantaneidad de un acontecimiento, de una crónica, de un acontecimiento patético que vivió la sociedad dominicana y sin embargo fue premiada. Entonces, la fotografía tiene la magia de la captura instantánea de un momento que puede ser exacto, muy subjetivo. Sí. Puede ser terrible, puede ser muy tierno, puede ser hermoso, puede muy ser sublime horrible, o muy grotesco. Pero abarca esa diversidad. Exacto, exacto. Precisamente entonces, la fotógrafa que toma la foto de Aylan Kurdi, el niño kurdo muerto en las playas. Eso desgarra. En las playas turcas. Desgarra. Sí, el niño está muerto y ya simplemente hizo la foto se convirtió en viral. Ha recogido el mundo. Entonces, dirá, bueno, el fotoperiodismo, que es arte, bueno, es fotografía, ¿no? Estás captando, estás testimoniando, estás recogiendo un momento. Claro, que es lo que yo manejo. Fue un momento espontáneo, a pesar de que yo tenía la cámara, el trípode, todo hecho. Este señor, yo paso por ahí buscando los galleros y es una zona que yo visito con mucha frecuencia y ya todos son amigos míos. Pero vi de lejos eso, casi metido del carro, porque vi a ese señor mayor, vi la escena, me presenté, él me habló, me dijo que yo quería, que para qué era eso. Me di cuenta que era ciego, el señor no veía. Entonces me preguntó si yo era cristiana. Y yo le dije que sí, me dio la mano. Y me dijo, ok, pues dale para allá. A lo que está arreglándose, él abraza a su nieta. Y yo le doy, porque como él tenía la cámara, este es el instante del momento, lo que se llama el momento estético. Eso es una especie de éxtasis. Yo dije, yo me puedo ir, recoger, irme para mi casa. Porque yo tomé el momento del amor, el momento de que en aquella pobreza física, pero no espiritualmente. Sí, claro. En aquella escasez, vamos a decir, no pobreza. Hay pobres que son ricos. Ricos y ricos que son pobres. Para mí es una escuela de riqueza. Es el pueblo de mi país. Son ricos. Y una imposibilidad porque el estar ciego, la garra con esas manos cansadas, largas, las uñas destruidas. En una habitación pequeña viven todos. Y cuando él la abraza, me enseña que vale más, lo que más vale en la vida es el amor, es la esperanza. Él está transmitiendo a esa bebé que en la vida lo importante es la lucha, la mansedumbre, una serie de cosas captadas en ese instante. Yo dije, esto es un instante único, un éxtasis. Él supo lograrlo. A nivel de un éxtasis. Claro. Ya. Qué bueno. Espero que la disfruten de aquí abajo. Gracias. Pues así será. Muchísimas gracias. Sí. Tenemos la obra de Angelita Casals en la que se ve el abuelo con su nieta, o sea, pudimos observarla. Entonces también nosotros tenemos algunos de los premiados, como por ejemplo Delio García con la escultura, que es un ensamblaje de elementos que fueron en un momento determinado parte de la mecánica de una pala retroexcavadora, por ejemplo. Esa obra fue muy polémica, controversial, el por qué, inclusive con términos muy
peyorativos y hasta un poco insultantes. La obra se consideró un adefesio, pero el artista, Delio García, tiene más de 300 obras de ensamblaje. Entonces tenemos que ver que el artista es, vamos a decir... Es un artista del ensamblaje, ¿no? O sea, está especializado. Bueno, esa que vemos ahí es la de la que hablaba su creadora, Angelita Casals, y es la obra Heredad. Pero en la siguiente, que nosotros vamos a observar, en la siguiente obra, nosotros, esta que nosotros estamos viendo acá es de nuestra querida Rosalba Hernández. Y Rosalba realmente es una creadora incansable. Siempre está creando, siempre está. Ella en esa obra, pues ella recrea mucho lo que es la flora y la fauna en Mi paisaje cimarrón, que también la tenemos grabada. Lo que pasa es que el tiempo en televisión es breve, pero ella nos explicó a los estudiantes de la maestría en artes plásticas, ella le narró cuál fue la motivación y cuál fue la técnica incluso. Nosotros pensamos que la obra no debía estar en pintura, sino no debía estar en dibujo, sino en pintura. Y luego ya nos explica, lo que pasa es que la obra utiliza una técnica francesa en la que ella va adhiriendo elementos dibujados, o sea, ella inserta el dibujo. Entonces ahí es cuando entendemos en la superficie, ahí es cuando entendemos la obra de Rosalba. O sea, es interesante cuando el artista te explica, porque la obra de arte tiene un grado muy alto de subjetividad, y a veces ese era un díptico, esa es la de Rosalba. Ese es el otro. Una especie de pintura de dibujo, pero también existe la escultopintura. Pero fíjate que hay obras que nos confunden. Ella utilizó dentro de lo que fue la investigación previa a la obra, ella utiliza elementos de lo que es, ahora se me fue el nombre del biólogo, un biólogo dominicano. Y ella busca la flora y la fauna e inserta elementos de las pictografías taínas. Entonces Rosalba es una persona muy cuidadosa a la hora de hacer una obra de arte. O sea, no es hacer arte por hacer, es un proceso. Yo diría que ella es una de nuestras artistas que en la búsqueda de lo que es el arte para expresar, para buscar en el ser humano un conocimiento, Rosalba investiga y crea en la obra, dentro de un proceso de creación, vamos a decir, valga la redundancia, crea una poética visual, pero también un lenguaje didáctico. O sea, tiene una didáctica la obra. Sin duda. Esta que nosotros apreciamos aquí es una instalación, una esculto-instalación. Es de una artista, Clara Herrera, que también nos narraba que la obra lo que hace es denunciar el incesto. El incesto dentro de lo que es una problemática social. Pero ella le introdujo algo muy interesante y fue una superficie rotativa, cilíndrica, en la que las esculturas se iban desplazando en el espacio-tiempo, y el que las observaba podía ver la obra a través del tiempo, la podía ver en diferentes ángulos. Y dentro de la obra, ahí ella está ocupando realmente parte del espacio, pero nosotros tenemos una imagen que vamos a mostrar a continuación, en la que la obra se percibe ya dentro de lo que es el conjunto escultórico. Hay una niña embarazada, hay una madre embarazada, pero la desgracia es que están embarazadas de su padre y de su esposo. Sí. Entonces también ese tema es terrible. También ese mismo tema la niña jugando con una muñeca. Y es reiterativo, porque en la Bienal, en esa misma muestra, se seleccionó una obra en la que se ve la misma problemática también del hay incesto. unas pinturas sobre el maltrato infantil, el abuso infantil. No. Es por eso que le digo que para mí la Bienal se convierte
en un escenario de denuncia Sí, social. esta Bienal, sí, por supuesto, la sensibilidad artística y la sensibilidad humana. El artista expresa su sensibilidad. Hay una gran sensibilidad esta Bienal a los grandes temas sociales de la vida dominicana, de la vida social, de la vida cotidiana, de todos los grandes males, denuncia de los males. Sí. El tema de las migraciones también, del tema dominico-haitiano, siempre abierto, siempre conflictivo, el tema de la violencia, de la agresividad, del feminicidio, del incesto, de la injusticia, de la opresión, y también temas más íntimos y más introspectivos, pero existenciales, como la soledad, la tristeza, la melancolía, la incomunicación de los seres humanos. Es una bienal bastante abierta, yo diría. La identidad sexual también se pone... Sí, por supuesto. Porque ya frente a una sociedad que no limita, como en otras épocas, lo que es la preferencia sexual, pues se abre un espacio nuevo para lo que... Se abre realmente una posibilidad. Aquí está una problemática vigente, vamos a decir. O sea, esa niñez que en un momento determinado es seducida, es utilizada. Nosotros observamos en esa y en otras obras una problemática social que conmueve. O sea, el hombre que inclusive ayer en la prensa narraban, o sea, hombres ya, señores mayores, que pueden ser abuelos de jóvenes, que la seducen, se casan con ella, pero son objetos sexuales. Sí, por supuesto. Desde luego. Son los fenómenos que se dan en las relaciones humanas en la República Dominicana. Sí. La Bienal, el artista dominicano está, digamos, y sobre todo los artistas más nobles, señalaba ahorita, está atento a toda esta problemática, atento al devenir de la vida dominicana. Claro. Y el arte no puede desvincularse de todo eso. ¿no? Hay mucha preocupación por esto, por lo que nos rodea, por cómo vivimos, por los signos de la época. Antes se señalaba, Amelia... La anterior lo que estaba mostrando era un poco el nivel de seducción que utilizan los pedófilos. Sí, claro, que la pedofilia. que son personas que son enfermos. Sí. Entonces le ofrece una paleta a una niña, o sea, hay un símbolo de lo que es en este caso el caramelo, pero están los señores mayores que buscan a seducir a una jovencita adolescente y que se case con ella o que conviva, o sea, ahí pone a una bebé, una niña, pero hay pedófilos que son no de niños, de infantes, vamos a decir. El arte como un medio de denuncia de males y manifestación de la sensibilidad humana. Claro. Amelia, sobre este y otros particulares vamos a continuar conversando después de esta pausa comercial. Okay. Soto, arquitecta y profesora universitaria, conversamos en su programa Página Abierta con el arte y la cultura sobre la recién finalizada 28ª Bienal Nacional de Artes Visuales. Recuerde que usted puede seguirnos cada semana en las redes sociales porque allí estamos en Facebook, Twitter y YouTube con lo mejor del contenido semanal. Esta entrevista y todas las demás entrevistas usted puede verlas subidas a las redes sociales. Lo mejor del arte y la cultura dominicanos, en contexto y en movimiento. Profesora, podemos seguir comentando las obras, pero yo quería señalar algo. Primero, la Bienal no es solamente para denunciar males de la República Dominicana. El arte puede denunciar males, pero el arte no es solamente instrumento de denuncia. Simplemente son tendencias. A veces una Bienal se va por temas más íntimos, más personales, más introspectivos, otras veces por lo que está sobre el tapete. Nosotros los dominicanos somos muy dados a lo externo, exteriorizamos mucho nuestros sentimientos. Entonces, para el público quiero decir
que una bienal no se organiza para denunciar males necesariamente, pero tampoco el artista puede vivir en una torre de marfil, en una burbuja de cristal, desvinculado y alejado, divorciado de todo lo que pasa, de todo lo humano. Nada humano le es ajeno. Sí. Por otro lado, quiero señalar el hecho de que las bienales de los años 70 y 60, 70 y 80 sobre todo, eran bienales donde participaban los artistas consagrados normalmente. Pero no solamente, a veces los artistas consagrados daban paso a los artistas nobles, a los nuevos, a los emergentes. Entonces se daba esa sucesión de que unas veces los consagrados se abstenían y aparecían los jóvenes. En este caso, no vemos muchos artistas consagrados. Como que ha habido un relevo y se le ha dado el paso a los bueno, algunos han desaparecido, y otros aún están activos, los consagrados. Pero se le ha dado paso a una nueva camada, digamos, no generación, porque es más discutible, pero un nuevo grupo, un nuevo movimiento, digamos. Y la Bienal sirve de termómetro del devenir de la creación artística y sirve para señalar una dirección, una trayectoria, por dónde va el arte dominicano. El relevo generacional. Aquí vemos nosotros a Delio García con una obra muy polémica y controversial que expresábamos ahorita, ese ensamblaje, que es parte de ese, vamos a decir, ese elemento que fue utilizado en el siglo pasado, que no es nuestro, porque el ensamblaje realmente se inicia en Europa, usted lo recuerda, y que es una tendencia que se vive internacionalmente. Nosotros si vamos al Art Basel en Miami, nos encontramos que a los grandes coleccionistas les gusta mucho comprar y se manejan muchos cientos de miles de dólares, millones de dólares en compra de elementos como ese que fue premiado aquí en escultura. No, el ensamblaje y el reciclaje. También. Sí, porque Delio García utiliza elementos industriales de desecho. Él va a un cementerio, como le llaman, ¿verdad? De elementos ya que están en desuso porque son parte de grandes estructuras, en este caso de una pala mecánica, y él luego, a través de su proceso creativo, él va haciendo el ensamblaje, y en una imagen que es posterior a esa que está ahí, nosotros vemos, por ejemplo, cómo él mezcla diferentes elementos de diferentes máquinas. Sí. O sea que no es que él toma un elemento y lo coloca ahí, o sea, él le llama zoo, Sí. porque son elementos, en este caso son animales. Animales, sí. Porque así es como él dice, zoo es cultura, zoo, sí. de zoológico. Sí, sí. Entonces nosotros encontramos que realmente No, es una propuesta. hay una propuesta. El reivindicar el arte del reciclaje. Exactamente, todo, sí. el poética, ensamblaje. Sí, por supuesto. Claro que sí. Sí. Y una obra polémica, es bueno que las obras sean polémicas, profesora. Sí. Es bueno que no haya ese respeto sagrado, como no se trata de un acto de fe, ¿no? No se trata de estar en la iglesia o en el templo, se trata del arte y es otro tipo de cosas. Se trabaja a nivel de la percepción sensorial, visual, auditiva. Es otro tipo de experiencia. Ese tipo de ensamblaje utiliza las luces LED. Sí. Y ese artista emplea una cantidad de elementos de reciclado, pero con una cierta poética, porque él en esa obra hablaba de lo que era el tema de la discapacidad, porque introducía que las sillas de rueda. Entonces uno se pregunta, o sea, si en un momento determinado elementos ensamblados con una lectura, pero con una intención, pueden servir, en este caso, al arte, no solo para expresarse en relación a las nuevas tendencias, sino también para motivar la reflexión y el análisis. Parece un barco, una embarcación, ¿no? Cuando llegué, ¿y esto? Sí, pero ese artista fue premiado en bienales anteriores, ahora creo que no fue premiado, fue seleccionado, no premiado. Pero yo me refiero a la búsqueda del ensamblaje, de no solo colocar un elemento y otro, sin una estructura y una organización que te permita también inducir un poco lo que es la reflexión. Ahí en esa obra, en esa jaula, esa jaula para mí es una de las obras que más
gustó en el público. Fue uno de los Creo que quedó espectáculos, en el sí. segundo lugar después de Saudade. Sí, compitiendo. Porque sí. esa jaula motivaba que la persona se introdujera en ella Sí. y buscara a través de una acción lúdica en la que la persona participaba y el globo si salía provocaba, inducía una cierta euforia, alegría. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos siempre estamos propensos a la búsqueda de las emociones, pero el hecho de tú lograr que el globo saliera por el agujero ya de hecho provocaba una alegría. Y ese es los sueños, la jaula de los sueños, ¿no? Porque se Exactamente. trata de que si el globo atraviesa Sí, el agujero, pues tu sueño se realiza. Exacto. Si se queda en la superficie, si se queda adentro, Claro. pues no se llega a realizar. exacto. El autor del artefacto móvil anterior es Luis Arias, Sí, Luis Arias, Luis sí. Arias, que es arquitecto. arquitecto y con varias obras además. Sí, sí. Que participó Sí, con varias obras. sí, él fue en la seleccionado Bienal, sí. con 2 obras. Pero para mí una de las que más le gustó al público Sin fue duda, sin La duda. Jaula. A los niños sobre todo. Sí, A lo los que niños pasa es visitantes, que, por sí. eso te decía que habría que establecer una estadística en relación a la votación del público, porque el público vota, pero ¿quiénes votan? O sea, ¿quiénes se motivan a votar? Porque si tú si tú induces a los niños a votar, los colegios, las Sin escuelas duda. que llevaron a los niños, ese era el Sí, que iba a porque ganar la el otra es primer más premio. adulta, es más íntima, Es más más reflexiva. es más reflexiva. Es más reflexiva Claro. y esta es más lúdica. Exacto. Más, Hay un juego y- es la acción. Y es una jaula en la que todo el mundo quiere entrar. Claro, claro. Y Todo el mundo quiere estar preso en la aula. No, y todo el mundo quiere que el globo salga. Que luego salgas. Además se hizo la experiencia. Exacto, Sí. exacto. Es una gran experiencia. Además simpática, ¿no? O sea, Sí, hay sí, una sí. sinergia, conecta con el público. Claro, claro. Hay obras que conectan más Sí, con el público que otras. Eso no significa que su valor sea mayor, Claro. sino simplemente que tiene esa particularidad esa particularidad. de establecer ese contacto. No, no el artista, que ya no está el artista a través de la obra, Claro, claro. por supuesto. Esa jaula de los sueños, sin duda, fue de las más visitadas. Y precisamente por esa movilidad que permitía, esa presencia humana, la visita y tal. Sin duda. Profesora, si tuviéramos que evaluar esta Bienal con relación, como tal, y con relación a bienales anteriores, porque no podemos comentar ni todas las obras premiadas, ni todas las obras seleccionadas, se hizo un trabajo ustedes seleccionaron al jurado unas 262. De más de 600 obras. De más de 600 obras, es importante para el público. Se seleccionaron más de 200. Más de 600 obras de cuántos artistas. Unos no tengo el número de la ciento y cantidad tantos de de artistas, artistas. pero algunos artistas participaron. La con participación, si hablamos en términos de participación de artistas, cantidad de artistas y de obras, y luego obras seleccionadas, ¿qué Bueno, podríamos hacer? yo diría que fue una de las bienales más participativas de un conglomerado artístico, a pesar de que una parte se abstuvo. Sí, una parte. Una gran parte, pero algunos de los que estaban realmente dentro de lo que era la problemática de las bases y de lo que era la limitante que algunos expresaban en relación al formato, en la instalación de un 4 metros por 4 metros de ancho, de profundidad y de altura, 4 metros. Con esa limitante, aún así, yo considero que es una de las bienales más participativas y democráticas en términos de la apertura Sí. a diferentes corrientes de pensamiento. Porque si usted se pone a observar ahí, algunas obras son muy críticas, Sí. pero críticas en términos de lo que es la política. Sí, sí. Esa instalación de Diógenes Abreu sobre la corrupción, yo digo, bueno, y yo celebro que se haya mostrado, porque eso demuestra que, bueno, que hay un Estado de Derecho, que hay un Estado democrático, o que hay tolerancia entre las autoridades, porque es una obra con una carga crítica muy fuerte Claro. e implacable, además, una denuncia de la realidad. Pero además, profesora, las bases de esta Bienal se habían cambiado. Esta Bienal vino con nuevas bases con relación a las anteriores. Claro. De ahí el rechazo de una parte de los artistas que se abstuvieron, ejercieron su derecho de no participar. Y ¿no? es una pena, porque Sí. se abstuvieron muchos bienalistas consagrados, o sea, muchas personas que en muchas épocas han presentado Sí. grandes trabajos, muchos Sí. de los grandes dibujantes. Sin embargo, usted señala con la Bienal de la Apertura,
yo diría de la diversidad también. Sí. La Bienal de la Apertura, ¿no? Y con relación a las otras bienales, las anteriores, la anterior fue muy cuestionada y trajo, hubo bastante sinsabores y como muy tendenciosa, ¿no? Yo diría, ¿no? No fue ni tan participativa ni tan popularmente aceptada como esta. Sí. Y también es otra cosa la integración de los jóvenes artistas, de los nobles. Bueno, por ejemplo, Raúl Morilla, del cual vamos a ver este video a continuación, expresaba lo que había sido su concepción en relación a la instalación que fue seleccionada como el Gran Premio de la Bienal, de la cual algunos críticos expresaron que era un poco un tema muy reiterativo en Raúl Morilla. Pero yo diría que el artista puede evolucionar dentro de una misma idea con elementos sígnicos, significantes, y en este caso de construcción, que expresen lo que él de manera, vamos a decir, de manera reiterativa ha expresado en bienales anteriores. Sí. Algunos quisieron denostar el hecho de que era... El claustro, se refiere, disculpa, al claustro, el claustro para el Edén, del cual ahora vamos a ver el video en el que él expresa cuál es la poética visual que envuelve y cuáles son los elementos que él inserta para la denuncia. Y seguimos en el tema de la denuncia. Sí, claro. Las bienales, las últimas bienales se han convertido en elementos para la denuncia. Sí. Tenemos el honor de conocer al ganador del Gran Premio. Sí, ahí lo que, o sea, es bueno, la obra no es bueno mucho explicarla en cuanto a lo que uno hace, porque uno la cierra. Pero ya como ustedes la vieron, ya Pero que son diálogos recurrentes, porque usted utiliza siempre más o menos en bienales anteriores, más o menos la misma temática y el asunto de la... Uno lo que plantea más o menos la obra la deshumanización, es como la poca importancia le estamos dando al prójimo. Entonces tú ves que en este caso, que se dice claustro por el Edén, eso de las personas que están vamos a decir que están encerradas, que están viviendo una vida puede ser con problemas, con felicidad, lo que sea, pero que nosotros somos ajenos. Entonces esa falta de integridad social, ¿me entiendes? De que la problemática del otro no te afecta, no te atañe, no te importa. Entonces, o sea, la crisis que yo creo la crisis que tenemos es una crisis económica, como queremos presentarla, por eso hay elementos que tienen que ver con la economía, con el hambre, cuando tú ves que le lanzan pan y eso y demás, esa crisis es una crisis humana, porque si eso fuera económico, los ricos, o sea, no hubiese menos dinero en el mundo, si tú ves que todos los años el más rico tiene más dinero, y hay más pobres. Entonces, en ese sentido, por eso también el uso de la malla, para tú hacer que esas situaciones son impenetrables y que no te interesan artísticamente. Hay a veces que tú tienes un destello y tú piensas, bueno, el mundo está jodido, pero cuando tú ves que gente se mueren de hambre por un lado y que en Arabia mandan a hacer un carro chapado con oro, entonces esa dualidad de lo ajeno que estamos a lo que de verdad importa en el mundo. Y la red o malla, que es... La red, lo que le decía, es envolvente como... haciendo más énfasis en el asunto de tú no penetrar con el otro. Que aunque tú quieras no penetrar, que no exactamente, para separarte de esa barrera de la situación. Que tú mismo te construyes. Sí, exactamente. No que te construyes, sino que ya la situación de la sociedad en ese sentido, o sea, tú estás ahí, te puedes joder ahí, a mí no me importa, o sea, y la malla te refiere, te reafirma esa idea del aislamiento y la separación de los seres humanos en la sociedad. Esa es más o menos la idea que planteamos ahí. Entonces vemos elementos en cada uno diferentes que atañen a la desesperación, otros atañen a la alimentación, y así a las cosas básicas que son las que importan y que debían tener importancia realmente en la subsistencia del hombre. Si tú ves, por ejemplo, lo del agua, el fuego, el agua más bien como elemento de poner a una gente en una situación de desesperación, porque tú ves el tipo termina como ahogándose ahí adentro del agua. El pan por el asunto de la alimentación, que son cosas básicas, el fuego, el asunto de la destrucción, hay una parte que tú ves que sale en la ciudad, pero también eso haciendo una referencia a algo universal de tú tratar de ver el mundo y tú verlo desde afuera.
fuera, sin importar el traste realmente. Entonces así sucesivamente cada elemento tiene como una connotación. La violencia también, cuando el tipo que está cogiendo la pistola la está repartiendo, se desespera. El asunto de la información referida por un periódico, pero se pone el periódico como un elemento, vamos a decir, plástico, pero te estoy hablando del periódico de información en el sentido de la internet, como tenemos todo eso. Sí, el tema del enclaustramiento, de la exclusión, del encerramiento, de la soledad, y de la pérdida de valores. La pérdida de valores, la soledad, la incomunicación y la indiferencia de los demás. ¿No? Tú no puedes atravesar la malla, no puedes llegar. Estoy enclaustrado, estoy en mi Edén, pero un falso Edén. Claro. Además irónico, porque Sí. claustro para el Edén, adánico, ese Adán negro, ¿no? El origen, Claro. y venimos de África y tal. Exacto. Pero además Exacto. irónico, porque es un falso Edén, no Y es un paraíso. Exactamente. Está también presente en el tema microcosmos, en la acción plástica, en la performance Claro. de Joan Jiménez, que fue nuestro invitado la Sí, semana pasada. sí. Profesor, en pocas palabras, esta Bienal ha sido una Bienal positiva, participativa en su opinión, Y muy democrática. abierta, incluyente, inclusiva. Claro. La Bienal de la apertura, de la diversidad, yo diría también de la caribeñidad, porque está el tema de lo caribeño presente. Claro. Y muy contemporánea, sumamente contemporánea. Sí. Muy contemporánea, porque habla de lo que palpita y de lo que transcurre, de lo que nos está pasando a nosotros, de la humanidad, de lo que podríamos llamar la humanidad dominicana. ¿Alguna observación para finalizar, profesora? Bueno, yo diría que la Bienal se constituye en un elemento muy importante para la denuncia social. La vamos a seguir observando porque cambiaron los paradigmas. Sí. Entonces, Sin nosotros duda. vivimos en una sociedad democrática Sin duda. en la que la participación abierta en las bienales es parte de nuestra realidad, Por de nuestro supuesto. contexto, aunque políticamente estemos siendo reprimidos. Las manifestaciones populares están siendo reprimidas, Sin duda. duramente Sí. reprimidas. Entonces, en Mal próximas bienales, nosotros veremos que la denuncia va a ser la represión policial. por Probablemente. ejemplo. Y también la Bienal nos sigue dando una idea de lo que es el devenir de nuestra creación artística Claro, nacional. claro. Profesora Amelia, de nuevo gracias. Este es su A la programa. orden Usted puede volver siempre. cuando pueda, Claro cuando que sí. quiera. Aquí Y estaré. este es su programa. Gracias por participar, gracias por estar con nosotros y sus comentarios y sus observaciones, Gracias por invitarme. opiniones sobre esta Bienal. Y a ustedes, amables televidentes, gracias de nuevo por el tiempo dispensado, por estar con nosotros en este su programa Página Abierta con el Arte y la Cultura. Y será hasta una próxima emisión.